Hola, muy buenos días, Mónica. Estamos los dos aquí en Inglaterra y vamos a hablar un poco sobre el caso por los cedros y por qué este caso es tan importante. Entonces, un poco sobre mi persona. Yo pasé los últimos 20 años trabajando en Ecuador, en la Amazonía. Y en el fin, en cuarentena, yo encontré en Los Cedros. Yo fui por 5 días y yo pasé casi 5 meses en la reserva de Los Cedros. Ese es donde yo encuentre que las minas de cobre y de oro quieren trabajar al dentro de la reserva biológica de Los Cedros. Y por esto hacemos este caso que en este momento es algo que todo el mundo está mirando porque es algo que en Ecuador es uno de los primeros países en todo el mundo, el primer país en todo el mundo que puso en su propia constitución sobre los derechos de la naturaleza, los derechos de la Pachamama. ¿Y por qué este caso es muy importante? Y voy a pasar ahora hasta Mónica para que pueda introducir y para explicar un poco más sobre por qué este caso es muy importante. Mónica. Gracias, Nicola. Bueno, mi experiencia con este caso y en particular cómo es que yo termino dando un amicus. En el caso fue que me invitaron a hacerlo. Soy especialista en Derecho Internacional Público, que tiene que ver con muchos tratados de, por ejemplo, biodiversidad y otros que son relevantes a la comprensión de lo que el derecho exige por parte de Ecuador en cuanto a la protección de este bosque, los cedros. No olvidemos que este es un bosque primario, quiere decir que nunca ha sido intervenido por la mano humana. No hay muchos bosques así que quedan en el mundo. Además, está localizado como un bosque nuboso en un área que es fundamental para controlar el cambio climático, no solo en ese sector, ¿no?, de Ecuador, pero en el mundo entero. Y además de ello, la biodiversidad que tú has señalado es extrema, porque digamos que por su cercanía con la línea del Ecuador, cada, cada partecita del bosque tiene especies que la siguiente partecita no tiene. Y entonces, si tú destruyes un pequeño segmento del bosque, potencialmente estás destruyendo especies que no existen en ninguna parte del mundo. Y la pregunta es, el artículo 71 de la Constitución, que protege los derechos de la naturaleza y sus procesos y ecosistemas, tiene un elemento intergeneracional, es decir, que si se destruye este bosque, no se va a destruir tan solo para el mundo hoy, pero hay un elemento intergeneracional, que se destruye un derecho de aquellos que ni siquiera han nacido, que no van a ver nunca ese tipo, digamos, de ambiente. O sea, los cedros pueden desaparecer para las generaciones futuras. Y eso es parte de los temas que la Corte ahora tiene que determinar. Todos estos principios jurisprudenciales que yo sé que como jurista, que mañana muchas otras cortes van a considerar y a citar en el mundo entero. Y hay otras leyes internacionales también que mencionamos antes, sobre como de París, de COP, y puedes hablar un poquito de esto también. Sí, claro que sí. Entonces, mi amicus trae el ángulo del derecho internacional, incluido, por ejemplo, las obligaciones del Ecuador bajo el Acuerdo de París. No olvidemos que Ecuador es parte del Acuerdo de París y dentro de ello hay, digamos, provisiones específicas. Y esto no es simplemente, ¿no?, una aspiración, son principios vinculantes legales en Ecuador. Entonces, hay ahí una provisión que señala que se debe proteger que no haya una pérdida de biodiversidad. Entonces, en el caso de los cedros, por el rol que tiene con el cambio climático, es importante esa protección bajo el Acuerdo de París. También está la otra convención que tiene que ver con UNESCO, que es más bien sobre la protección de lo que le llamamos territorio cultural para la posteridad, ¿no?, que tiene ya una protección bajo la Convención de 1972, que también tiene esa obligación por parte de Ecuador como patrimonio
de la humanidad, ¿no? Y de las generaciones futuras. Y aparte de ello, hay muchos otros principios de las Naciones Unidas que son aplicables en derecho del medio ambiente, que también entran a tallar aquí, como por ejemplo las reglas ACHI, que son acuerdos que ya han venido siendo implementados y que tienen, si tú quieres, importancia para la interpretación de la Constitución del Ecuador. Todo esto entra a tallar. Y finalmente un puntito sobre el derecho de inversión que de alguna manera se ha entrado a decir que como que es más importante que los derechos de la naturaleza, o se pregunta uno cuál es la relación entre esto y los derechos de la naturaleza. Mi respuesta es que no existe una contradicción entre ambos. El derecho de inversión, antes de invertir, uno tiene que hacer debida diligencia, un estudio y entender las leyes de un país. Parte de las leyes del Ecuador es la Constitución y los derechos de la naturaleza. Entonces, no puede ser contradictorio, al contrario, tiene que ser en armonía y como un sistema. Esto quiere decir que no es que el derecho de inversión es más importante que la Constitución ecuatoriana. Y finalmente, no, la Constitución ecuatoriana no le da a nadie el derecho a destruir una especie en el mundo. Ese no es un derecho que avale la Constitución a nadie. Sí, y como conocemos en los cedros, hay algunas especies en peligro de extinción. Entonces, lamentable sabemos, si ellos van a trabajar en los cedros, sí vamos a perder algunas especies. Y una otra cosa, cuando yo hice mi amigos con un equipo de economistas internacionales, trabajamos para encontrar qué precio, qué es el valor de los cedros. Y en verdad es 210 millones de dólares, que es $40,000 por hectárea. Entonces, en total, en el precio hoy de carbono, el precio, el valor de los cedros es 210 millones de dólares en el mercado de carbono. Y ahora recién la directora del FMI, ella habló sobre una canje de deuda con la naturaleza, que significa que sitios como los cedros, que pueden hacer un intercambio con su deuda externa. Entonces, este es un otro punto tan importante si estamos pensando sobre los servicios que hacen la naturaleza. En este momento los servicios están gratis, no estamos pagando por esto, estamos perdiendo sin valorar. Entonces, hay algunos puntos muy claves cuando estamos hablando sobre por qué este caso y por qué este bosque es tan importante. Y si quieres leer y encontrar un poco más información, puedes mirar a la página, nuestra página, que es loscedrosreserve.org, y también estamos utilizando el hashtag Justicia Los Cedros. Muchas gracias.